Hola amigos, mi nombre es Carlos Enrique Sandoval, soy presidente de Guatemala Próspera y les doy la más cordial bienvenida a este de su programa que estamos hoy teniendo un honor y un lujo de invitado. Pues les quiero contar un poco de nuestro invitado de honor hoy. Con nosotros está Ricardo Castillo Sinibaldi. Es interesante la presentación que voy a hacer porque me voy a quedar corto. Pasaría todo un programa hablando de las anécdotas de don Ricardo. Pero contarles que fue gerente general de Corporación Mariposa, presidente de la Cámara de Industria, representante del sector privado ante la Junta Monetaria, representante de la Comisión Paritaria del Salario Mínimo en la industria de bebidas gaseosas, minas, canteras y otras, director y presidente del IRTRA hoy en día. Orden del Quetzal en el grado de gran oficial. Orden de la Estrella Brillante en el grado de gran cordón de la República de China. Medalla de oro en la Cámara de Industria, entre otros merecidos honores. Ricardo Castillo Sinibaldi es nuestro invitado de lujo. Don Ricardo, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Carlos Enrique, y les agradezco el que hayan venido aquí a las oficinas a que conversemos un poco de algo de Guatemala y sobre todo de lo que los guatemaltecos vivimos y sufrimos. Pues muchas gracias, don Ricardo. La entrevista hoy va a girar sobre el liderazgo transformacional, que es un término nuevo para nosotros, porque el liderazgo al final es una persona que va adelante de otras, pero el transformacional es muy interesante porque hace relación de transformar otras regiones, otras personas, pero lo interesante con usted es lo generacional. Cuéntenos un poco cómo ve el liderazgo y cómo es don Ricardo en ese concepto. Bueno, yo creo que el liderazgo realmente se gana. Muchas personas dicen, es que el liderazgo es para que lo nombren a uno y lo pongan en un puesto y ya es líder. Por supuesto. Y entonces realmente es cuando uno se decepciona de líder, porque aquel líder que gana una elección, aquel líder que es nombrado en un puesto y sus resultados son malos, el liderazgo se desprestigia, Claro. realmente. Entonces yo en mi vida realmente he conocido pocas gentes que realmente tienen liderazgo. Con el liderazgo yo creo que se nace, pero se gana. Tiene que tener las dos condiciones. La persona que es líder desde muy joven se empieza a significar y empieza a ser importante entre su medio de niño, de joven y de adulto. Va uno cambiando haciéndola. Yo creo que el líder debe de saber exactamente qué es lo que quiere. Claro. No es una persona que tiene que improvisar todos los días. Él debe improvisar en ciertos momentos. Prepararse. Pero debe saber exactamente qué quiere, qué es lo que busca y qué es lo que quiere. Entonces eso hace que la persona actúe de diferente forma. Por supuesto. Porque las personas para que sigan a un líder deben tenerle confianza. ¿Cómo se gana esa confianza? En su trabajo, en su honorabilidad, en su honradez en las acciones que tiene, en sus principios, en su creatividad. Todas esas cosas juntas van llenando a las personas para ser un líder. Y entonces la gente lo sigue y lo vemos en los líderes mundiales que han habido. Dijéramos que puede ser de nuestro gusto o no de nuestro gusto, pero tienen el gran liderazgo, dijéramos. Yo pongo de ejemplo a uno de los grandes líderes que no nos gusta, pero lo tenía y era desde niño, Hitler. Por supuesto. Hitler era un líder nato. Así es. Equivocado, pero nato. Por supuesto. Eso es lo que realmente sucede. Usted lo ve igual en Golda Meir, por ejemplo, en Israel. Era una líder nato la señora. Claro. Ven personas como los grandes generales de la guerra, dijéramos, esos también en diferentes oportunidades. Por supuesto. Sí, por ejemplo, Patton era uno de ellos, claro, dijéramos, de los grandes líderes del ejército. Okay. Pero se hacían respetar, conocían su trabajo. O sea, no eran gentes que llegaban a improvisar o a ver cómo hacer las cosas. No, conocían su trabajo, sabían lo que debían de hacer. Entonces, con esas actitudes, la gente empieza a respetarlos, empieza a quererlos, empieza a conocerlos y, por supuesto, empieza a seguirlos. Ok, importante eso que nos dijo. Su trayectoria inicia en 1953, estaba leyendo yo hace unos días porque tenía que prepararme para sentarme con un líder como usted. Increíble cómo se ha mantenido activo
a pesar del tema del día a día, a pesar del tema de la tecnología que todos estamos sufriendo cada día por mejorarla. Pero mi compañera de Guatemala Próspera mencionó previo a esta entrevista que hicimos una encuesta de líderes que los jóvenes quisieran saber y dentro de ellos figuró usted. Es interesante porque yo tengo un hijo que tiene 22 años y lo conoce como amigos que son contemporáneos míos arriba de 50 que lo admiramos. ¿Cómo la percepción que nosotros tenemos sin conocerlos a través de verlo? Es una persona que a pesar de todo lo que mencioné hace un rato, pareciese que siempre tiene los pies sobre la tierra. ¿Cómo hace una persona del calibre suyo para poder reflejar eso, Ricardo? Bueno, yo creo que, como dije, viene desde niño y desde joven. Yo, de niño y de joven, como cualquier niño, era rebelde, digamos, Okay. como todos los niños lo son. Pero la rebeldía no es cuestión de uno ser malcriado y ser abusivo, sino rebeldía significa también hacer las cosas que uno cree que las puede hacer bien. Y yo creo que mi padre me enseñó a mí a hacerlas. Él, cuando yo quise empezar a trabajar, trabajaba en la fábrica de él, en la Mariposa, en la Pepsi-Cola. Y cuando yo llegué a trabajar y le dije, bueno, mire, yo no quiero estudiar, quiero ser trabajador, pensando, soy el hijo del dueño, pues me van a poner en un escritorio a que trabaje. Y me dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Te vas a cargar cajas a la bodega. Me asusté, ¿eh? ¿Cómo es eso? Sí, ahí vas a ir a trabajar. Porque para ser jefe y te querés sentar en esta silla, tenés que conocer todo lo que suceda en la fábrica. Por supuesto. Entonces vas a ser un buen jefe y ninguno te va a meter el dedo en la boca, sino que vas a saber lo que haces. Y así empecé a trabajar bajo esas condiciones. Es decir, pero como ese era principio rebelde, de empezar de abajo, ¿cree usted que es lo que lo sostiene hoy como un valor para mantener esos pies sobre la tierra? Y que, como usando su frase, que era similar a la de mi papá, que no le meta a uno el dedo en la boca. ¿sí? Es decir, esa base de empezar Bueno, desde yo abajo. creo que como lo dije, el líder trae, pero se hace. Por Y supuesto. se hace trabajando desde abajo, Ok. conociendo lo que debe hacer. No simplemente que, por eso dije desde el principio, me ponen en un puesto, a usted como no, ahorita va de ministro. Y vea usted cuántos ministros han pasado en Guatemala que se creen gran personaje cuando están sentados en la silla y cuando salen a la calle, pues son Personas tan normales. sencillos o tan inútiles como cualquier otro, ¿verdad? Realmente ahí es donde se nota la diferencia. Ok. Entonces, como yo era rebelde y mi padre me mandó a hacer eso, dije, voy a ser el mejor que cargue las cajas en los Y camiones. yo leí que eso le dijo su papá, que no había una cadena de carga y con unas máquinas que se pedaleaba, era que se embotellaba, ¿no? Así es, y así me enseñó, porque así lo enseñó él y su padre también. Yo me acuerdo que me contaba y me decía, mi papá me levantaba a las 4 de la mañana a que fuera de comer, fuera de darle de comer a las bestias, porque antes se repartía el agua gaseosa en carretas jaladas por caballos. Claro. Entonces se levantaba él a las 4 de la mañana teniendo 12 años y después se iba al colegio. Okay. Entonces, como yo lo dije, el líder, la persona debe conocer exactamente lo que quiere y su trabajo. Okay. Le voy a hacer Entonces, una frase a ver cómo la toma, basado en lo que me está diciendo. Si eres el más listo de tu grupo, preocúpate, porque necesitas rodearte de gente más lista que tú. ¿De quién se ha rodeado aparte de su familia y su papá, don Ricardo? bueno, ese es uno de los grandes problemas en Guatemala, saber rodearse de las gentes. Porque desafortunadamente todas las personas que se acercan a los líderes y se acercan a los políticos y se acercan a los hombres de empresa son por intereses personales. Yo les decía cuando estaba en política, los partidos políticos son casas de empleo, Claro. no son casas donde se escoge a las personas para que hagan el mejor trabajo para el Para país, que sirvan. sino que al contrario, mire, deme el mejor oportunidad. Yo le voy a contar una cosa. A ver. Estando yo con Jorge Serrano en la finca presidencial Santo Tomás, le dijeron, mire, presidente, viene un policía a querer hablar con usted. ¿Qué quiere ese muchacho? ¿Quiere hablarle? Bueno, que pase, dijo. Y entró.
Y entonces le dice, mire, presidente, yo quisiera que me nombrara de policía en la entrada de Escuintla. ¿Y por qué quieres que te nombre en la entrada de Escuintla? Es que ahí todos los camioneteros pasan dejando un paquetillo. Claro, ya había. Él no buscaba hacer un buen trabajo, buscaba el lugar donde podía hacerse rico. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo se puede usted rodear de buena gente? Porque muchas veces la gente, cuando no tiene oportunidad, pues son sencillos. Claro. Pero cuando ya llegan a ciertos puestos, el puesto se les sube a la cabeza, cambian la manera de pensar. No son líderes, sino son auténticos beneficiarios personales. Entonces, mi caso es que yo siempre hice las cosas yo, en todo donde yo he estado. Por ejemplo, usted ve el edificio de la Cámara de Industria, sí, ese lo hice yo, siendo yo presidente de la Cámara de Industria, porque pensaba, pero lo hice yo desde el diseño hasta la construcción final. En la empresa eléctrica, cuando estuve, exactamente igual. Usted puede ver el periférico de la energía eléctrica de 69,000 voltios que le da la ciudad, capital de energía eléctrica. Ese lo hice yo. Todas esas líneas de alto voltaje que usted ve en el periférico, esas las hice yo. Pero las hice yo viéndolo yo personalmente, comprando yo los productos, comprando los más baratos de esos, sabiendo qué es lo que debíamos de hacer, cuál era el servicio. Entonces va ganando uno credibilidad. Es decir, hay que estar en los pequeños detalles también, no solo en el macro. Sí, sí. Es importante. Sí, yo les decía, un líder no es de escritorio. Claro. Un líder es de escritorio y de lugar de trabajo. Ahí es el líder. Y el líder y el hombre de trabajo no tiene horario. No tiene horario. La hora que se necesite que él esté, él está. Tiene que presentarse. Entonces gana la credibilidad y gana el prestigio. Y sus subalternos lo respetan. Al respetarlo, se vuelven ellos también principiantes de líderes. Haciendo una reflexión de lo que usted dice, con todo lo de los millennials y los jóvenes ahora, es importante lo que usted nos está diciendo porque hay una frase que escuché yo de un amigo que dice, la gente ve nuestros castigos pero no le gustan nuestras batallas. Es decir, solo ve lo interesante pero no sabe lo que usted nos está compartiendo, que el liderazgo primero es, el líder se nota, luego se prepara y luego tiene cierta relación en el día a día, no tiene un horario. Los millennials ahora parece que no se quieren comprometer, entrar a las 9, salir a las 5 y por X cantidad de poquitos quetzales y media hora más de tiempo renuncian que se quieren ir. Pero interesante su punto de las reflexiones sobre la gente que admira y realmente en el buen sentido de la palabra yo también leí Los hornos de Hitler y me di cuenta de la eficiencia de las oficinas como las tenían, lo minucioso de los detalles, ya que él usara ese liderazgo para otra cosa, pero sí comparto con usted ese criterio. El siguiente punto interesante de su perfil, don Ricardo, porque no se puede separar, es el tema del IRTRA. Le voy a hacer esta frase, le voy a hacer esta pregunta, a ver si logro yo que la ilvane. Persiguiendo mis sueños, a pesar de la desaprobación de mi padre, cumplí mis deseos. ¿Usted tiene idea de quién dijo esa? Bueno, lo que sucede es que... Esa frase, ¿le es familiar? Persiguiendo mis sueños, a pesar de la desaprobación de mi padre. No. Es de Walt Disney. En 1923. ¿Cómo se siente sus resultados y lo que ha cambiado y que ha trascendido el IRTRA en su gestión? Mire, yo siempre creo que he sido un patriota. Okay. Cuando vemos patriota... En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido me refiero en que creo que las cosas se deben hacer bien por su país, por Guatemala. Yo cuando tuvimos la guerrilla aquí en Guatemala, habían tantas cosas, amenazas a las personas, secuestros a mi padre, fue el primero que quisieron secuestrar y tuvo la suerte por algunas circunstancias de que no lo lograron hacer. O sea, vivimos y mis hermanos pasaron muchas cosas también en política. Yo siempre les dije, yo pase lo que pase, no me voy a vivir fuera de Guatemala. Se quedó aquí, escogió. Es Guatemala y nosotros tenemos que vivir en Guatemala y así lo he hecho. Tengo 85 años y nunca me he ido a vivir a otro país.
jamás. Ni quiero irme a vivir a otro país, sino que muy por el contrario, aquí. Y mis hijos estudiaron aquí, no los mandé a estudiar afuera. Les dije, estudien aquí porque aquí son los guatemaltecos, aquí se van a rodear ustedes con ellos y esos son los que van a gobernar. Eso es importante, la educación y la formación. Ahora también los jóvenes quieren irse y regresar. Es que qué bonito, ¿verdad? Que ay, hija, no, yo me voy a ir a no sé dónde, me voy a ir a no sé qué dónde, es que ahí no sé qué. No, claro. Primero mojate los pantalones y después te pones pantalones largos y nuevos. Pero si no, claro, no se le hace. Entonces, cada quien va haciendo. Entonces, tengo ese sentimiento de patriota. Entonces, todas las cosas que a mí me han tocado hacer en la vida, siempre he pensado qué es lo mejor para Guatemala, qué le conviene a Guatemala, qué debemos de tener en Guatemala. Guatemala, ¿qué le pasaba? Guatemala no teníamos un lugar de primera orden donde irnos a divertir, donde llevar a nuestras familias sanamente, donde llevar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, claro, a que todos juntos podamos divertirnos. Pues no existía. Yo me acuerdo que íbamos a Matitlán, o a veces al puerto, o a una poza en un río, o a una finca que tenía un bonito campo. Esa era la diversión. Entonces yo siempre insistí, debemos de tener lugares de recreación para todos. Cuando yo empecé a trabajar en el sector empresarial, representando a mi familia, pues empezaron a ponerme en puestos, así, porque yo llegaba y siempre iba diciendo algo. Pues yo empecé en la Cámara de Industria a los 24 años y a los 30 años era presidente de la Cámara. ¿Ha sido el más joven quizá? No, han habido otros también que han sido jóvenes, ¿no? Como yo, Ramiro Castillo lo fue, Chema Pasarel lo fue igual, así han habido más. No es un privilegio mío, sino de todos, de los que se distinguen realmente. Por supuesto. Entonces, entre esas cosas, me dijeron, ¿no querés trabajar en el IRTRA? Que es una empresa, una institución nueva que se está haciendo para darle recreación a los trabajadores de la empresa privada de Guatemala. Porque hay muchos que se confunden. Por supuesto. Y creen que esto es el Estado. No, no es el Estado. O que es mixto. Esto es privado. Tiene que ser. Yo mixto no lo hubiera aceptado jamás. Sí. Nunca. Entonces, cuando a mí me tocó, yo llegué a la junta directiva y habían otros con él. Pero las otras personas eran mayores que yo y tenían la costumbre de ir a recrearse a Matitlán o algo, o tener una obra de teatro, una cosa así sencilla. Yo les decía, no, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer parques donde lleven a la familia, a sus gentes, y que les podamos dar recreación. Me decían, ¿cómo? Yo tuve la suerte de cuando me casé, fui de luna de miel en varios lugares, y entre los que fui a Disneyland. Claro. Acababan de California. Disneyland. Y estando ahí le dije yo a mi señora, ¿cuándo Guatemala irá a tener una cosa como esta? Porque los guatemaltecos no nos gusta hacer las cosas buenas. Y pasó. En eso me ofrecieron estar en el IRTRA, que era más o menos hacer eso. Y entonces yo les decía a mis compañeros directores mayores, miren, no hagamos esto, porque primero compraba un edificio allá en Amatitlán, porque era donde todo el mundo iba, y era el Yacht Club famoso, y eso lo hicieron. Y entonces compraron, y yo les decía, no, hay que hacer un parque de diversiones, como el que tenía Ubico en Guatemala. Guatemala, Ubico tenía un parque de diversiones de primera categoría para esa época. Y yo iba, y me encantaba ir. Y cuando fui a Disney decía yo, qué cosa tan linda. Entonces yo lo decía en la junta directiva. Y les decía, entonces, un día, y a mí me gusta decir todas las cosas con nombres. Yo no soy de los que me gusta no decir, ay no, fulano. Don Guillermo González Barrios, que era el otro representante de la Cámara de Industria en esta junta directiva, les dijo a todos, miren, ¿por qué no nombramos a Ricardo de presidente para ver? ¿Qué año habrá sido ese, don Ricardo? 1970. O sea, 51 años. Sí. Les dice, ¿por qué no lo nombramos? Para ver si así como ronca duerme, dijo, me acuerdo las palabras, para ver si así como ronca duerme, porque nos dice que cambiemos y que hagamos, a ver si es cierto. Entonces me dieron el reto. No había nada,
estaba partiendo casi de cero. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Y entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿qué hacemos con este poquito de dinero que tenía? Entonces mi primera norma fue, aquí en la institución, la palabra no se puede, no existe. Ah, importante. No existe. Y eso se lo puede decir cualquiera de los ejecutivos nuestros, que se los digo. Aquí no se puede, no existe. No se puede, no existe. Todo se puede. Y todo se debe hacer. Así es como debemos de trabajar, con honradez, la primera norma. El que se robe un centavo se va. Esa es la segunda. La segunda. El que se robe un centavo se va. La otra es trabajo. Nosotros vamos a trabajar cuando la demás gente descansa. Eso es, Así precisamente así es. ¿Quieren trabajar ¿Claro? así? La otra, la creatividad. No debemos de estar pagando grandes sumas por gente extranjera a que nos hagan diseños, a que nos hagan... Nosotros los vamos a hacer. Entonces, La cuarta. sí, así fuimos trabajando y así empezamos. Y hoy, dijéramos, tenemos 3,5 millones de personas que visitan el IRTRA. Por supuesto. Los IRTRAs, los IRTRAs. Sí. Y después tenemos hoteles, y tenemos parques, y tenemos todo de primera categoría. Ahí puede usted ver los premios que hemos ganado mundialmente. Sí. Mundialmente. Por eso hice reflexión con la frase de Walt Disney, ¿verdad? Usted, gracias a Dios, tuvo el empuje y el ejemplo y la presión de su padre. Pero es importante resaltar eso. Hay otra frase que me gustó, y la pensé para compartirla con usted hoy hablando de liderazgo. A ver si hacemos los dos, coincidimos en cómo lo dijo esta persona. Dijo, el problema de esta época es que los hombres no quieren ser útiles, sino que importantes. Dijo Winston Churchill. Sí. Y sigue cobrando valor. Seguimos hoy, por lo que usted dijo al principio de la entrevista, que la gente piensa con llegar a un puesto y servirse en lugar de servir. Sí. El servicio es un regalo que Dios nos ha dado para trasladarlo a otras generaciones. Por eso era lo importante de entrevistarle a usted. ¿Cómo el IRTRA ha enfrentado esta fase de COVID? Que estamos hoy en el año 2021, todavía terminando de asimilar, porque no hay, antes de su respuesta, no hay jurisprudencia en el mundo. Los casos no son iguales, uno con el otro. Yo en mi casa tuve, mi señora esposa tuvo, mis hijos yo no. Entonces, ¿cómo IRTRA está ahorita enfrentando eso como el liderazgo que le caracteriza? Bueno, primero, con las normas que yo le dije que tenía, Así es. hay algunas más, que es el comportamiento entre el patrono y el trabajador. Ajá. Yo me acuerdo, también viene de mi padre. Él me dijo, mira, cuando uno es jefe de un trabajador, debe ser su jefe, pero debe ser su amigo. Okay. Y debe ser su pariente, y debe ser su confidente, y debe ser su ayudante. Porque el momento que se te enferme un trabajador, en aquella época, Ajá. el Seguro Social no había o empezaba. Uno tiene que ayudarlo con su familia. Tenés que enseñarle cómo vivir. Tenés que enseñarle cómo debe ser su casa, sus comportamientos. En fin, en la fábrica nunca hubo un sindicato. Nunca. Claro. Porque mi padre siempre ayudó, y mi tío, que eran los dos, siempre ayudaron a sus trabajadores. Y eso lo mamamos nosotros, dijéramos. Entonces nosotros aquí, lo primero que pensamos es, nos cierran la ciudad, Guatemala. ¿Qué va a hacer la gente? La gente no va a tener dinero para poder comer. Si despedimos a la gente, lo que hacemos es crear otro problema más grande en el país. Claro. Gente desempleada, gente sin tener dinero, ¿a dónde van? Sí. Entonces la Junta Directiva, muy consciente del caso, dijo, no, aguantemos y paguemos los salarios. Y pagamos 9 meses a todo el mundo los salarios. ¿Hicieron alguna baja en los salarios o fueron el 100%? Nada. Pagamos los aguinaldos y el bono 14. Claro. A todo el mundo. A todo el mundo le pagamos para que tuvieran su bienestar. Esto es importante que otros líderes lo escuchen,
porque muchos de lo que hicieron no aguantaron. No, pero le digo, incluso en negocios familiares, que tuvimos que cerrarlos, se pagaron los salarios. No voy a decir nombres para que no vayan a creer que estoy haciendo Por supuesto. Pero lo hicimos igual en los negocios familiares. No se despidió la gente. Se trató de darle a todo el mundo lo más que se podía. Bienestar, empezar a ayudarlos. Y así es como el IRTA, dijéramos, mantuvo la unión. O sea, pensó primero en su gente interna. Sí, y a todos los trabajadores en general, mantener la unión. Y les dijimos, bueno, vengan a trabajar pocas horas, para que tampoco ellos se sintieran, porque están encerrados uno en su casa, es terrible. Esa es la otra parte de la pandemia, el tema psicológico. Y se lo digo porque a mí me dio coronavirus. Claro, los primeros que me dio. Sí. Y le dio a 14 personas más de mi familia, no solo a mí. Claro. Y afortunadamente Dios fue bondadoso con nosotros y aquí nos estamos platicando. Así estamos platicando, ¿verdad? Sí. Entonces el IRTA creo que mostró su respeto por la persona, su estimación por sus trabajadores, el cariño al país de no quererle más problemas. Otra carga. Sí, con eso. Y entonces eso lo hicimos y le estuvimos a los trabajadores y hemos recibido de los trabajadores inmensas gratitudes de parte de ellos para con nosotros. Y nos dicen, mire, don Ricardo, lo que ustedes quieran hacemos. Hasta llegaron un momento en que dijeron, si ustedes no nos quieren pagar horas extras por lo que hicimos, no nos paguen. Dijimos, no, vamos a pagar horas extras. Es que se vuelve un tema de doble vía. Sí, de doble vía, inmediatamente reaccionan positivo. Y hoy la gente es totalmente, dijéramos, positiva en el trabajo que tenemos con eso. Ahí se gana un liderazgo. Hoy hay un gran liderazgo de parte de nosotros, los jefes, dijéramos, para con nuestro personal. Es decir, haciendo una reflexión, vamos a salir a un corte en un rato, pero haciendo una reflexión sobre qué le dejó el coronavirus a don Ricardo. Primero, usted y sus 14 personas familiares, gracias a Dios, sí, salieron adelante. Segundo, les dejó una autoevaluación de su junta directiva en apoyar y proteger a sus colaboradores. Y tercero, estamos aquí sentados platicando. Es decir, esas tres cosas. Antes de salir, yo acabo de escuchar a un conferencista muy galardonado, no tanto como usted, pero galardonado, y estaba hablando de los desiertos. Y él estaba haciendo una alusión, sin entrar en religión, que decía que el desierto es un lugar que para Dios tiene valor que para el hombre no, porque la gente es transformada en esos problemas. Y estaba refiriéndose al desierto que estamos pasando con el COVID. De tal manera que lo que usted me está diciendo y lo que estoy entendiendo, lo felicito por el liderazgo que tuvieron en este desierto que esperemos todos salir. Así que vamos a salir de este momento y regresamos en un minuto, don Ricardo. Estamos con don Ricardo Castillo, aquí en la entrevista en Guatemala Próspera. In the beginning of 2020, who of us would have ever realized what we are now encountering? ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo? Guatemala está siendo golpeada por el coronavirus de tal manera que sus expertos en salud temen que un poco más de un mes pudiera producirse una cifra de contagios descontrolada. En Guatemala siguen rescatando a personas atrapadas por la crecida de los ríos tras el paso de ETA. Y en Guatemala hay 3 volcanes en erupción. Toda esta actividad está provocando temblores en las comunidades cercanas. 2020 is what I call the shock and numb year. In every age, there comes a time when leadership must come forth. What is the leader's finest hour? Bless Guatemala. We just thank you, Father, for everything that's going to happen in the next few days. Thank you that lives will be transformed. And Lord, we thank you that we get to be part of that. I thank you for every single person, everyone's sacrifice, time and effort and resources to be here, be part of the team, and do something great together. In Jesus' name, amen. Your leaders in Guatemala have embraced the message. You have embraced Guatemala Prospera. And your country in Central America now has become a pace setter, a leader. Transformation is possible
for anyone that is willing to learn and live good values and collaborate with them to bring a positive values culture. Leaders' finest hour is when the timing is right, when the message is clear, when the leader has courage, and meet the needs of the hour. The ability to arise to the challenge of the darkness of the hour will not only take care of the people properly, but it will become the leader's finest hour. There are leaders who have optimism and there are leaders who have hope. It takes no courage to have optimism. It takes much courage to give hope and help to society. My friends in Guatemala, be leaders of courage. Understand, if God be for you, who can be against you? El día de hoy es un día muy especial. Sinceramente, me da gusto estar aquí. Realmente, el toparme el libro Guatemala Próspera en este lugar, me di cuenta que me negoció mucha esperanza. No solo me ayudó, sino que me sigue ayudando. Créanme que el cambio es real, ¿verdad? Y el día de hoy me siento muy feliz por conocer a un gran mentor. Y él lo ha hecho a través de una letra que penetra el corazón. John Maxwell, ¿verdad? Realmente era mi sueño conocerlo. Le agradezco por todo el apoyo que él ha dado, porque, como él dice, influenciar es ser un verdadero líder, ¿verdad? Y estamos aquí con don Ricardo Castillo en esta entrevista de liderazgo transformacional. Siguiendo en el orden de ideas, don Ricardo, estábamos platicando de cómo IRTRA ha sucedido hasta el día de hoy, en el año 2021, en marzo, el tema del COVID. Y pues realmente es impresionante los detalles que usted nos ha compartido con relación a eso. Pero hay una pregunta que no pudiera yo dejar de hacerla, porque si no sus seguidores y los nuestros se enojarían conmigo. Y es un tema importante que habló hace unos segundos sobre la palabra que usted se identifica que es patriota, en el buen sentido de la palabra. Y la pregunta es, ¿qué pasó en ese tiempo cuando hizo una carrera política y se perfilaba como nuestro vicepresidente? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál era su pensamiento y cómo lo vea hoy? Ya pasándonos en esa línea de tiempo. Bueno, con el pensamiento siempre en Guatemala y viviendo en Guatemala todos los sucesos que existieron, las revoluciones, en fin, todo ese tipo de cosas, siempre pensé yo, lo que sucede en Guatemala es que nunca ha llegado de presidente un hombre que sea un líder y que sea un hombre patriota y que sea un hombre honrado y honorable. Okay. Donde no piensen solo en robar, sino que piensen en el bienestar del país y en el desarrollo del país. Ese fue mi pensamiento. Dije, voy a hacer un partido, porque empecé a buscar partidos y no encontré ninguno. Y entonces dije, voy a hacer uno. Como usted hace, mejor lo hace usted, y sí. como hizo con la electricidad y todo. Efectivamente me puse a hacer un partido. Okay. Y trabajamos en los municipios y con un grupito pequeño de gente que nos ayudaron y formamos el partido PSN, que se llamaba Partido Solidaridad Nacional. Ok, así empezó todo. Así empezó todo. Y entonces llegamos y nos inscribimos y salimos de eso. Y así fue la campaña y empezamos a trabajar. Pero para poder hacer una campaña política, no, dijéramos, no como todas. Ajá. No como todas las partes. Se necesitaba gente y se necesitaba dinero. Claro. Y yo puse algo de dinero de nuestra familia. Así debe ser. ¿Ah? Así debe ser en política. Uno debe empezar poniendo la primera piedra. Y cuando formamos el partido, hacer un partido cuesta dinero. Por supuesto. Y todo lo hicimos nosotros. Entonces empezamos a buscar el que nos ayudaran algunas otras personas. Y yo me di cuenta inmediatamente que la gente, mi gente, digo yo, la
la gente del sector privado y eso ya tenían otra mentalidad, ya querían otra persona. Y entonces me hablaron y me dijeron, mira, apoyemos a fulano de tal y después vemos cómo lo puedes hacer. Y yo dije, bueno, no voy a ser yo el que haga una división entre el sector privado para poder salir adelante. Si esta persona puede ganar, pues hagámoslo. Y así se hizo. Se hizo una unión entre los partidos y ganó Óscar Berché, dijeron, en esa oportunidad, y que todos los apoyamos. Y ellos hicieron su gobierno a su manera. Sí. Como diría la canción. Sí, a su manera. Claro. Pero no es a mi manera. Claro. Entonces, Aunque la canción es a mi manera. sí, pues, por eso dije a su manera. Ajá. Y entonces no era mi manera, éramos de hacer las cosas. Claro. Y siendo una gran persona y buen amigo y correcto, yo me fui separando. Y dije, no, yo lo que debo hacer es retirarme de política porque realmente no me gusta esto. No me gusta cómo se comportan los políticos. A mí me dijo un político, viejo político, tené cuidado, me dijo, porque entre los políticos los pactos dilatan un minuto, programable otro. Sí, la verdad es que en política cambia todo en 24 horas. Así es, en un minuto cambian las cosas en política. Y después me dijo, tené cuidado, porque todos los que van a ser tus amigos te van a traicionar. Sí, claro. Y es exactamente lo mismo, te van a traicionar. Entonces eso no era mi ser. Hay un papa que dijo que cuando vayas hacia arriba, observa bien a los que cuando vas subiendo, porque son los que van a estar cuando vayas para abajo. ¿Sí? Interesante. Sí, no, acuérdese usted En política así es. con la política del padrino. Claro. Exacto, ahí cuando deja a su hijo Sí. y le dice, el que te venga a hablar de que se unan, ese es el que te va a traicionar. Sí, claro. A Michael Corleone. Esa es una realidad de vida. Sí. No me gustó. Entonces yo dije, no, yo con lo que tengo y lo hago está bien. Pasaron los políticos en ese momento, cuando yo tomé la decisión de ir a la candidatura de vicepresidencia, lo voy a decir con nombres porque no puedo Sí, decirlo no. de otra forma. Nos regaña si no lo dice, pierde esencia la entrevista. Otto Pérez, que era el que estaba de candidato, y yo había conocido cuando trabajamos con Óscar Berché, ahí nos hicimos amigos. Llegó a hablar conmigo y me dijo, Ricardo, le vengo a hablar para que me acompañe y vayamos juntos Como una fórmula. a hacer una fórmula, usted y yo. Y yo le contesté, muchas gracias, Otto. No voy. ¿Pero por qué no voy? Pasó. Al mes y pico volvió a llegar conmigo. Volvió a decirme, mire, véngase, digámoslo. Le dije, no, muchas gracias, no voy. Y llegó una tercera vez. Y me dijo, véngase conmigo. Le dije, mire, no puedo ir porque yo no soy una persona de figura. No soy una persona que vaya a llegar a hacer figura y no hacer las cosas. No puedo. No es mi ser. Entonces él me dijo, no, yo le vengo a ofrecer algo diferente. Si ganamos la presidencia, usted haga lo que sabe hacer y yo hago lo que sé hacer. Es decir, empresarialidad y seguridad. Por ahí. Ahí las cosas cambian, le dije, porque estamos ya dividiendo la presidencia. Ya no es, usted ve a los vicepresidentes. Claro, por supuesto. Se vuelven figuras. Mire hoy estamos. ¿Cómo es posible que el presidente y el vicepresidente se peleen? Claro. No puede ser. Sí. Eso, yo creo que qué desgracia para el país, ¿verdad? Que eso suceda. Entonces yo le dije, cambia. Si yo sé, yo voy a manejar todo lo que es la parte económica y nombrar los ministros para hacerlo, ya la cosa cambia. En esa condición voy. Y nos dimos la mano y así fue que fui. La suerte fue que no ganáramos. Entonces yo... ¿Qué suerte para usted hoy? Dios no quiere que vayamos, ni que quiero ir. Pues muchas gracias. Yo renuncio de política y me salí de toda la política. Al día de hoy me han venido a ofrecer, mire, de todos lados me han venido a ofrecer que
Vuelva a política. Pero ¿sabe qué es interesante? Porque es por la falta de liderazgo. John Maxwell, que nosotros en Guatemala Próspera tenemos el gusto y el honor que nos apoya y está con nosotros. En una de las tantas frases que dice y que uno va acuñando de él, dice que cuando no hay liderazgo, el poco liderazgo sobresale. Y es culpa de los buenos líderes no ocupar esos puestos y dejar que los malos suban. Por eso es que lo deben de seguir buscando, don Ricardo, para que usted llene esos vacíos que hoy seguimos teniendo en el buen sentido de la palabra en algunos sectores, no en todos, porque Guatemala es un país lindo, como dice usted, somos un país insignia, un país muy interesante, pero que en algunos aspectos todavía no hemos logrado encontrar la fórmula, y uno de esos es la política. El segmento que le voy a invitar ahorita es un segmento muy interesante, don Ricardo, que son... le voy a hacer unas preguntas que usted va a tener 3 segundos para responder. Bien simple. Entonces tiene que ser bien, va a ser de puro corazón, son de risa, pero son interesantes para los que nos están viendo. Antes de pasar a eso, ¿qué son valores para usted, don Ricardo? Respeto, Okay. honorabilidad, honradez y principios y valores. Principios, increíble. Mi papá me decía, mi papá descansa, y mi papá me dijo una vez una frase que un amigo mío tuiteó, y como él es famoso, sirvió, yo no lo tuiteo y no sale nada, pero decía que el problema de tener valores y principios es tener que vivir con ellos. Y es interesante para la gente que nos está viendo, desde 1953 para acá, usted ha sido una persona que no dice, sino que sus hechos hablan por sí mismo. Así que a nosotros es un honor tenerlo acá. Y pasando a las preguntas, rápido. Dios. Lo más grande que la persona puede tener. Okay. Amor. Lo mejor en la vida. Okay. Afán. Deseo de triunfar. Okay. Servicio al prójimo. Caridad y amistad. Okay. Pasión por Guate. Querer su nacimiento. Ok. Pasión. Simplemente pasión. Pasión. Yo, ¿cómo podría expresar? Tener uno abundancia de acciones y de pensamientos para beneficio de la gente. Perfecto, Ricardo. Una cosa o dos que usted quisiera cambiar de algún error que quisiera cambiar y mejorarlo hoy. En su vida, suya. Mi vida. De don Ricardo Castillo. Tal vez no ser tan apasionado en mis principios y creencias. Ok, una. ¿Y la otra? Haber podido servir mejor a Guatemala. Ok, bueno, pues gracias por esta tan increíble entrevista para mí. Para mí ha sido un honor porque tenía el gusto solo de conocerlo. Como dice que usted conoce a Bill Clinton, sí, decía yo, porque lo miraba en la prensa, en los medios, pero hoy para mí ha sido un placer y un privilegio de Dios conocerlo, don Ricardo, porque evidentemente ha trascendido en el tiempo. Y le agradezco en nombre de Guatemala Próspera y toda la gente que nos está viendo hoy por esta entrevista. Para mí es un privilegio, no soy entrevistador, pero estoy improvisando, tratando de ser apasionado como usted. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y que sigamos teniendo gente como usted que nos ayude a trascender. Muy amable, don Ricardo. Gracias, Carlos Enrique.